Existen realidades lamentables que debemos aceptar, y si las iglesias están con un testimonio no grato a Dios, se debe actuar de acuerdo a la sabiduría del Señor, que es la cabeza de la iglesia. Y para actuar deberá primeramente juzgar siervos, manifestaciones, maneras de proceder y todo lo necesario para luego tomar las medidas que el Padre quiere, hasta lograr recuperar el buen testimonio. La mayoría no puede actuar porque antes debe juzgar, y el problema es que se ha implantado una doctrina o enseñanza que considera el juzgar como prohibido por Dios. Actualmente, en casi todas las iglesias, es incorrecta la enseñanza sobre el tema de el juzgar, la cual es muy importante para que los predicadores, misioneros, pastores y demás servidores se conduzcan bien y logren corregir de manera efectiva las excesivas malas conductas actuales de los cristianos. Dios en su palabra nos enseña cómo juzgar. Examinemos según las Escrituras este tema. Mateo 7, 1-5 es una porción bíblica mal empleada. Veamos Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso significaría no juzgar. Y así a nadie juzgaríamos ni nadie nos juzgaría. Pero si seguimos leyendo en los versículos del 2 al 5 del mismo capítulo, podemos darnos cuenta que el versículo 1 se refiere a un juicio incorrecto e hipócrita en realidad. El hermano tiene una viga grande en su propio ojo, o sea, un pecado mayor. No debe juzgar a otro que tiene una paja en el suyo, o sea, un pecado menor. No puede juzgar a otro de su pecado si él no está limpio para ver bien. Entonces luego podrá juzgar correctamente. Dios nos quiere mostrar la necesidad de examinarnos, juzgarnos y corregirnos a nosotros mismos, y una vez que estemos bien delante de sus ojos, recién entonces podremos juzgar, exhortar, enseñar o corregir a los demás. Queda en claro que si una persona tiene un buen testimonio, puede juzgar a otro. Y si no está bien delante de Dios y de los demás, es probable que su juicio no sea justo. Los profetas, siervos, hermanos, debemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Así advertimos a las ovejas de los lobos rapaces. A través de toda la palabra encontramos la enseñanza de que debemos identificar a los malos o falsos pastores, obreros o hermanos, y delatarlos. También es clara la enseñanza de Dios respecto a dar sus nombres específicamente, aclarando concretamente sus errores doctrinales o pecados que estaban cometiendo. Por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7, 16, 17. Aquí el Señor simboliza con árboles los servidores. Nos manda a juzgar el árbol, persona, por el fruto de su vida y su doctrina. Por lo tanto, Jesús nos manda a conocer a los servidores, juzgando lo que hacen, teniendo en cuenta su palabra para juzgar, y no las enseñanzas del mundo o nuestro parecer o sentir, sino el del Señor. Por eso dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Juan 7:24. Entonces, juzguemos con juicio justo. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Ahí, Pablo juzgó, en el versículo 3, al hombre inmoral, malvado, en los versículos 1 y 13, a pesar de que estaba ausente, y dijo a la iglesia de Corintio que debían juzgar, versículo 12, a los que estaban dentro. Se tiene madurez espiritual cuando se es capaz de discernir entre el bien y el mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Tenemos que darnos cuenta que al enseñar que no se debe juzgar, los falsos maestros, los pastores, falsos profetas, falsos hermanos, entran en las congregaciones con sus doctrinas del enemigo para inundar de levadura y maldad a los hermanos, y como enseñó a no juzgar, nadie corrige. Nadie se opone a los lobos con vestidos de ovejas que no tienen ningún reparo en saquear el rebaño y así, en plena libertad, destruyen a muchos. ¿Conoces a Jesús? ¿Es mundano? ¿Es simpático con los mentirosos, con los amantes del dinero, con los inmorales o con los que creen dioses y se idolatran? ¿Todo lo permitió en el templo? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su lenguaje es claro y duro. No espera tomar medidas contra los burladores, los mercaderes del templo, los mentirosos. Podemos comprobar que no fue manso y humilde con los falsos maestros. Les decía hipócritas, guía ciego, sepulcros ranqueados, serpientes y generación de víboras. Mateo 23, 23, 34. Cuando halló en el templo a los que vendían, haciendo un azote de cuerdas,
Echó fuera del templo a todos los que tenían para vender y esparció las monedas y volcó las mesas y dijo a los que vendían: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 2, 13, 16. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Pablo dijo señalando: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo explica en versículos 14 y 15 que estos predicadores son ministros de Satanás. En estos días puedes comprobar que los siervos contaminados, y algunos podemos llamarlos falsos, hasta que predican con una Biblia deportista, mundana, la divulgan como la mejor, hacen nula la enseñanza de la santidad que debe tener un hijo de Dios, venden sus libros, su música, sus imágenes, su asistencia psicológica diabólica y sus seminarios para ser discípulos iguales a ellos. De tal manera hay confusión en el testimonio de los cristianos que la gente ya no distingue quién es cristiano y quién no. Los pastores deben discernir todo lo que llega a la iglesia. Es correcto que los pastores no permitan falsos maestros y que enseñen quiénes son y cómo evitarlos, pues esto es lo que Jesús enseñó. La iglesia de Efeso tuvo el buen testimonio de haber, en Apocalipsis 2.2, probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Pérgamo fue reprendida porque toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Apocalipsis 2, 14, 15. Muchos pastores, predicadores y profetas se manifiestan en programas de televisión para que se pacte con Dios dando una suma de dinero a cambio de una bendición. En la palabra de Dios, esa enseñanza no es aprobada. 3 Juan 9, Judas 11. Existe la creencia de que los considerados muy poderosos no pueden ser denunciados o nombrados, por ejemplo como los pastores de iglesias gigantes o aquellos con grandes audiencias en radio y televisión. Cualquier cosa que digan o hagan, no importa qué tan contraria de la Biblia sea, debe tomarse por correcta, dicen ellos. Sin embargo, David era un siervo de Dios, ungido, reconocido como uno de los de mayor autoridad en el pueblo de Dios, pero era un adúltero. En lo secreto y y según las prácticas de hoy, no podía ser arrepentido por un simple profeta. Pero Natán fue a la presencia de David y reveló el pecado. Le dijo al enfurecido David: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. Son ejemplos, ¿no? Es correcto contender ardientemente por la fe al que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Debemos cuidarnos de los falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas destructoras. 2 Pedro 2:1. Se debe juzgar con juicio justo. Juan 7:24. A los que están adentro. A los del mundo los juzgará Dios. Si se pudiera rescatar a alguien del error, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y se cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19, 20. Ahora te muestro en una lista de versículos donde se muestran ejemplos donde se debió juzgar y otros también ejemplos referentes al tema. ¿Tú crees que el Señor Jesús permitiría que los que alaban a Dios comercien su música y que vendan sus propias imágenes, que hagan propaganda, que vendan entradas en las iglesias, que se enseñe mundanidad como palabra de Dios? El pueblo de Dios debe salir de la apostasía, el error y las falsas doctrinas. Y lo importante es que cada uno se ocupe de su corazón, para que seamos limpios en su presencia y podamos ser colaboradores en el servicio al Señor, de hacer volver a los hermanos del error de su camino.